Cada vez el tema se va acortando porque ya hay muchos antecedentes que han dado el arquitecto Martín Gutiérrez y Jorge Sánchez de Antuñano y las palabras de Dussel. Sin embargo, hay dos o tres cosas y anécdotas más que otra cosa que me gustaría platicarles otra vez de algunos datos que me encontré ahí. Yo era profesor en la Facultad de Arquitectura, maestro de Terio Cejo, y ahí llevaba yo 11 años y realmente me gustaba muchísimo la parte de la docencia que la combinaba yo con mi práctica profesional, pero siempre tenía ganas de tener una concentración más en los aspectos de la enseñanza. También había yo participado en quién sabe cuántos intentos del famoso Libro Verde, ¿se acuerda, arquitecto? Donde estaban los programas de estudio allá en Ciudad Universitaria, y siempre tenía yo inquietudes en este campo. Entonces, cuando se abrió la posibilidad de la universidad, pues fue una ventanita que me llamó muchísimo la atención. Y lo fui a ver muy tempranamente al arquitecto Gutiérrez, estaba apenas ahí en su despacho tratando de organizarse con Jorge y con Tito de Hoyos. Acabé mis cosas en la Secretaría de Patrimonio, que era donde estaba yo trabajando, y apenas si pude, empecé a frecuentarlos más en esto de la preparación de la división de CIAS. Empecé en una comisión que había integrado ahí el arquitecto, con algunos nombres que ahorita se va a acordar, con Homero Martínez de Hoyos, con Rodolfo Uceta, con Alejandro Mangino, con Rubén Bustos, con Simón Bali, el profesor Márquez, y aquí en mis notas está Luis Mora, que yo no me acuerdo de que estuviera en esa comisión, pero el chiste es que en mis notas, en esta comisión que arrancábamos, todavía algo de historia, de proyectos, de una cosa así por el estilo, que era donde yo me meneaba. Pues empezamos a trabajar con una cierta regularidad, nos juntábamos 2 veces por semana o algo así por el estilo, y empezábamos a platicar ahí, empezamos a platicar con ellos, se iba conformando que no era exactamente un área de historia, y pues la mayor parte fueron abandonando el barco porque no correspondía exactamente a lo que ellos se habían imaginado. Y fue ya para agosto de 74, cuando ya tuve nombramiento de profesor, que es cuando está mi ingreso aquí en la universidad, el 1 de agosto de 74, y ahí me encargaron que hiciera como un proyecto, y curioso, en mis notas dice proyecto del área de evaluación del diseño, no decía el departamento, decía del área de evaluación del diseño. Entonces preparé estas notas y estuvimos trabajando con eso, y a partir de ahí, a poco tiempo después, entonces ya me nombraron jefe del departamento de evaluación, que no sé qué fecha, por ahí de septiembre, octubre o algo así por el estilo. Pero es curioso darle esta recordada ahí a los papeles, que no conservo muchos desgraciadamente, pero sí uno que otro como este curioso que hablaba del área de evaluación del diseño. Y hablaba también de algunos contenidos generales que se planteaban en aquella época un tronco común de 4 trimestres. Entonces planteaba que el primero íbamos a dar una introducción general, determinar finalidades y objetivos del diseño, los valores, las relaciones entre los fines y los valores, la información, los datos. Eso era como el plan para el primer unidad de enseñanza-aprendizaje, que no eran eslabones todavía. El segundo era el proceso, y me llamó la atención en estos
papeles tan iniciales que abordamos como que esta área iba a encargarse del proceso de diseño. Y entonces estaba la programación de la actividad, los mecanismos de análisis y síntesis, la retroalimentación, las características del proceso de diseño. Ese era el segundo trimestre. El tercer trimestre era el objeto del diseño, que era como producto cultural, los determinantes de la forma, que en aquella época pensábamos que había determinantes de la forma, la estructura de la forma, que todavía seguimos neciando con esos temas, y luego el diseño en México, un panorama general, prehispánico, colonial, contemporáneo, características locales, influencias exteriores, y era básicamente pues como el cuento ese de los fenicios, que ustedes lo deben de saber bien, de Pepito, que se sabía no se sabía nada de la historia, más que los fenicios, y le preguntan, chin, saca su papelito y le toca a Roma, y dije, ahora sí, si yo me sé los fenicios. Entonces empieza a decir, los romanos tenían relación con los fenicios y los fenicios, y ya se lanzaba ahí de corrido. Pues así estábamos nosotros, por lo menos en el cuarto trimestre nos metíamos con la historia, que eso era lo que más o menos también sabíamos ahí, y el proceso, que era básicamente, yo era profesor de proyectos allá en la universidad, pero me gustaba también el análisis y la historia, que lo daba en la Iberoamericana también, donde estudié. Y curiosamente señalaba que una de las funciones de la evaluación era evaluar las etapas del proceso de diseño, y aquí tengo nuestro proceso de diseño de aquella época, que era 1, planteamiento del problema; 2, datos que definen el problema del diseño; 3, análisis y síntesis; 4, hipótesis alternativas; 5, modelos; y 6, el producto final. Unas se bifurcaron, unas cambiaron, desapareció análisis y síntesis, en fin, por ahí eran como los primeros pasos de la criatura esta, ¿no? Luego después seguimos trabajando, nos cambiamos de edificios muchas veces, como ustedes saben, nos fuimos a Joselillo, luego de ahí acá a Tesosomoc, y luego ya nos venimos acá a la Plaza Roja. Y entonces aquí ya arrancamos con unos contenidos, y tengo los contenidos de los primeros unidades de enseñanza-aprendizaje ya oficiales con los que arrancamos, que era, en el primer trimestre era conocimiento de la evaluación, descripción analítica, criterios de evaluación, evaluación de realizaciones, descripción de los factores determinantes. El trimestre 2 eran enfoques de evaluación, comprensión analítica, enfoques operativos, identificación de valores. Tercero, comprensión de los elementos, de las relaciones entre elementos, lo esencial y lo complementario, comprensión de relaciones. Y 4, análisis y síntesis de los factores determinantes. Esto lo habíamos hecho para arrancar la primera unidad de ciencia de aprendizaje. Teníamos un horizonte de 4 trimestres en esa época, y arrancamos con ese primero, que fue el conocimiento de la evaluación. Los profesores iniciales del departamento de evaluación era Francisco Santos, el profesor Márquez, que muchos lo deben conocer, María Aguirre y Emilio Martínez de Velasco, que eran parte del departamento de evaluación, Carlos Vigil, Rafael Ballesteros, que luego se pasaron a procesos, José Gutiérrez, Vicente Gutiérrez, Cecilia Vergara y Orbañanos. Esos eran los profesores del departamento que arrancamos. Fue una época, como señalaba el arquitecto, muy interesante de integrar a profesores, pero darles a marchas aceleradas el panorama, lo que pensábamos, lo que tenían que dar las unidades. Nadie le había dado una materia de estas, por supuesto. Entonces había que estar trabajando con ellos sobre esta formación y capacitación de los profesores para arrancarlos. Poquito después, en enero de 75, cambiamos
y el primero fue la iniciación a la evaluación, el segundo era un seminario de evaluación medio ambiente y medio social, que era una unidad de enseñanza que le íbamos a dar entre 3 departamentos, y lo dimos, hicimos inclusive una antología de ese seminario. El tercero era factores determinantes del diseño, que también hicimos una antología. Y el cuarto era un seminario de conocimiento, evaluación, medio ambiente y medio social, que ya no funcionó. Únicamente esos 3. El cuarto era una perspectiva que teníamos en 75 sobre lo que íbamos a empezar, pero ese ya se cambió a reducir el tronco común a 3 trimestres, y entonces ya fue empezando a cambiar a un modelo más semejante al nuestro. Nuestro departamento tenía muchos diseñadores industriales y gráficos para aquella época, en 75. Estaba Diego Arenas, Guillermo Díaz Arellano, Vicente Alonso, Diego Villaseñor, Patricia Ríos Sertuche, Guadalupe Norma, Carlos Brown, Bernardo Uribe, Roberto Real, Daniel Prieto y Saúl de Colombres. Entonces ese era el departamento en 75, que con él acabamos los primeros 3 trimestres con estas 3 unidades de enseñanza, hicimos las antologías y estábamos listos ya para el ajuste del tronco común. Para finales de evaluación, los profesores se mantenían básicamente los mismos, aunque se incorporaba Isauro Elizondo, que luego después se pasó el usuario, y luego después con otra circunstancia, Silvia Lostaló, Daniel Hernández y Alejandro Mangiro seguía con nosotros en aquella época. Ese era como el departamento al finalizar casi 78. Y había ya para aquella época más pulidos cuáles eran los objetivos del departamento, que eran implementar, fundamentar, estructurar con fines pedagógicos el instrumental crítico, adecuado y necesario que permita a los alumnos de la división analizar y comprobar sistemáticamente el proceso de diseño, las realizaciones de los diseñadores a través del tiempo, como base para futuros profesionistas egresados de esta institución tengan conciencia de su herencia cultural y sean capaces de derivar juicios que retroalimenten su acción y los vincule a su propio medio. El segundo era implementar y fundamentar y estructurar la metodología adecuada y necesaria para llevar a cabo de manera sistemática el proceso de diseño adoptado por la división en todos los eslabones que se imparten en la misma. Y el tercero era desarrollar temáticas relacionadas al estudio de las artes, que ahí nos quedamos con esa espinita que nunca se pudo sistematizar y organizar. En esa época éramos muy científicos más que artistas, y nunca pudo embonarse eso, aunque teníamos mucho personal que pudo haberlo desarrollado, pero la dinámica de ir implementando el proceso general pues no daba tiempo para empezar a hacer algunas otras cosas de esta naturaleza. Y además, luego después, ya en la segunda parte les comento, cuando acabo con la gestión del departamento de evaluación. Al terminar el departamento de evaluación, que era principios de 78, era yo consejero, y en el consejo divisional, el consejo académico, estábamos en el proceso de aprobación de los planes de estudio que estaban pasando esa etapa en el consejo académico. A mí me tocó, antes de terminar como jefe de departamento, la aprobación por el consejo académico de los planes de estudio. Y luego después vinieron las elecciones, el cambio de la dirección, y entonces me tocó en el colegio académico la aprobación de los planes de estudio, que eso ya fue 78 avanzado, los planes que fueron vigentes durante todo este tiempo, ¿no? En esta aventura de la
dirección me acompañaron como secretarios Cecilia Vergara, luego Pierre Queriat y luego Salvador Ortega. Como jefe del departamento de evaluación estaba Saúl Colombres, de investigación Toño Toca, de medio ambiente Carlos Pérez Infante y de procesos Pedro Irigoyen. Y de coordinaciones, la de arquitectura, empecé con Jan Herding, pero luego se ajustó y invité a Alberto González Pozo, que era en esa época, acababa de ser presidente del Colegio de Arquitectos, en fin, era una gente que conocíamos bien y que le dio también, bueno, de tal vez lo hizo también, que luego lo volvieron a invitar a seguir coordinando la carrera de arquitectura. Y luego hice los ajustes para, esa era otra época, en esta época de consolidación, me parecía que era importante que las carreras también estuvieran dirigidas por gentes del área. Entonces, el coordinador industrial fue Emilio Martínez de Velasco y el coordinador gráfico Francisco Fuentes, que se refería allá Jorge. Y el coordinador de servicio social, Vicente Guzmán, que luego se fue allá a Xochimilco. Ese fue el grupo que me ayudó a arrancar la gestión de 78-82. Uno de mis primeros problemas que tuve en la división lo traté de resolver con el seminario intertrimestral divisional. Cada fin de trimestre reunía yo a todos los profesores de la división durante 3 días y discutíamos ahí pues todavía las cosas que quedaban pendientes del modelo y del planteamiento, que había muchas dudas todavía por muchísima gente, pero sobre todo el problema era de coordinación administrativa. Era muy difícil la coordinación entre los eslabones y esos seminarios tratábamos de resolver ahí los problemas esos, con la convicción de que pues no se podía, y por lo menos era mi estrategia ahí, no se podía criticar hasta probar y ponerlo en práctica bien, ¿verdad? Y eso costó un trabajo espantoso porque ya es otra época, ya empezaba a ser no de profesores que invitábamos y de gentes que confiábamos en ellos, empezó y en los nuevos reglamentos, empezó el sindicato, empezaron las incorporaciones por los concursos y entonces pues ya se descomponía el asunto que veníamos acostumbrados a que esto era pues un grupo cerrado que podíamos conversar con los profesores, formarlos, convencerlos, y hubo muchos que no los convencimos en el proceso y se iban y no había ningún problema. Pero a partir de que ya hubo nuevos reglamentos y nuevos procesos de admisión, pues ya se complicó el asunto, porque ya era en su derecho dar lo que tuvieran ganas, cuanto quisieran, y ya se empezó a complicar el asunto. Y realmente fue muy difícil, y estos elementos de coordinación fueron complicados. También siempre me gusta aquí hacer mención, porque me costó mucho trabajo y por eso lo repito, que fue también el proceso de cambio de dirección, pues fue uno de los primeros procesos democráticos y con sus ventajas y sus desventajas del proceso democrático. Hubo muchas cosas que se quedaron ahí rasposas y duramos mucho tiempo en limar ahí las asperezas, y eso agregado a los otros elementos se complicaba todo este mecanismo de ajustes para que operara. Aparte, iban aumentando el número de alumnos, iban aumentando el número de profesores y cada vez se va más complicado. Estando en evaluación fue cuando invitamos a Antonio Fernández de Alba, que todavía vive, es un académico catedrático allá en Madrid, teórico, pero sobre todo práctico, un arquitecto extraordinario, y lo invitamos y estuvo aquí oyéndonos, explicándonos, estuvo con el arquitecto, lo platicamos mucho con él,
Y él nos daba mucho aliento y pensaba que era un proyecto interesante a seguir, pero desde siempre nos advirtió esto para una universidad pública está complicado. Está complicada la coordinación de poder llevar esto tan engranado que en un momento dado pudiera servir. En aquella época éramos utópicos y le decíamos, no, estás mal. En España las cosas son diferentes. Aquí sí podemos. Y entonces ahí seguimos con este mecanismo, pero siempre fue complicado. Siempre fue complicado y más cuando los reglamentos y los procesos de incorporación de los profesores se fueron complicando cada vez más, ¿no? Pero se terminó consistentemente con el mismo mecanismo, con el mismo procedimiento y logramos sacar las primeras generaciones ahí con que también correspondieron ya a mi gestión como director. Les platicaba yo ahorita a Aníbal que por ahí perdimos una cosa que había yo inventado en aquella época, que eran yo lo hice para las actividades extracurriculares, que no eran las optativas, no tenían créditos, pero habíamos abierto el horario 1 hora para que de 10 a 11 se dieran actividades extracurriculares libres. Los profesores daban lo que tuvieran ganas, historia, geografía, redacción, lo que quisieran, de las 10 a las 11 de la mañana, y aparte eran 1 hora indispensable para las juntas departamentales, para los seminarios. Ahora, desgraciadamente, no hay hora para reunirse, a ninguna hora. A ninguna hora se puede juntar un área, porque si no tienen una cosa, tienen otra, y fue un relajamiento ahí que poco a poco se fueron dando permisos temporales hasta que llegamos a la situación de ahora, ¿no? Que no hay posibilidad de juntarse un área, un departamento, a no ser, como lo hacemos, suspendiendo clases, lo cual tampoco es la cuestión ideal, ¿no? Entonces, eso es una cosa que creo que es elemental y muy importante. Otra cosa que se pudo hacer en aquella gestión, que fue yo creo que central para el arranque y principalmente del diseño gráfico, fue el respaldo que tuve del rector Hanel para implementar los talleres con lo que quisiéramos. Y entonces armamos unos talleres de industrial y de gráfico como no tenía ninguna universidad privada de ningún tipo, ¿no? Fueron maravillosos esas épocas, con el entusiasmo de Emilio Martínez de Velasco en los de industrial, y con Francisco Fuentes y Luis Herrera, que deberían de andar por aquí. Pero la mancuerna esa de Francisco Fuentes y Luis Herrera, bueno, hicieron maravillas con los laboratorios de diseño gráfico. Eso me parece que es muy sustantivo de señalar. Creo que también fue una época de consolidar básicamente fue una época de consolidar la invitación de los profesores extranjeros. Yo creo que empezando con Fernán Salva, pero principalmente con Bonsiepe, que luego trabajamos e hicimos la maestría de desarrollo de productos, que se echó a perder porque no pudo venir Guy Bonsiepe, pero estaba totalmente armada con todo el apoyo de rectoría, se nos echó a perder eso. Pero Yves Zimmerman sí fue otro que siguió en la fila, Félix Beltrán, que por aquí andaba, pero eran profesores, aparte los polacos, los polacos que eran Gurka, Zwiercewicz y no sé cuántos más impronunciables, que era muy buen grupo, maravilloso grupo, y fue el que le dio el empuje al diseño gráfico. Esos eran unos cartelistas verdaderamente fuera de serie, ¿no? Bueno, entonces rápidamente eso fue lo de la gestión. Quizá lo único que me queda nada más para completar esto, en el minuto, era un panorama de cuántos éramos. En 78 éramos 164 profesores. No sé ahorita cuántos somos.
cerca de 300. Me llamó la atención que en 81 finales teníamos 1980 alumnos. Ahorita oí 1750. No, yo creo que ese dato está un poquito bajo, por carrera, pero en total estamos un poquito arriba de 2000. Bueno, pero de todas maneras fue un periodo de 78 que empezamos con 800 y acabamos 4 años después duplicando y un poco más el número de los alumnos, ¿no? Por último, también de los proyectos fallidos, creo que fue una gran lástima el convenio con Rochester, que fue básicamente de Francisco Fuentes y de Luis Herrera. Conseguimos mandar alumnos y profesores, Rochester estuvo abierto a todo el intercambio que quisiéramos de profesores y se acabó la cuestión, se acabó el convenio. Otra cosa que rapidísimo también ya no me queda nada, pero me insista mucho, me gusta mucho insistir en el proyecto que fue para mí el edificio de diseño. El edificio de diseño para mí fue una gran oportunidad que me dio el rector después de la biblioteca, en donde me dejó hacer lo que quisiera yo para el edificio de diseño. Y yo estaba convencido, y sigo convencido, pero estaba más en aquella época, que no había mejor manera de enseñar el diseño que trabajando en el taller, y que todas las escuelas de todo el mundo se aprende más viendo cómo lo hace el de al lado, y el trabajo en taller es lo que es el ABC de cualquier escuela, desde Bellas Artes hasta Harvard, a lo que tengan ganas. Estar encerrados en un aula, eso era lo peor para formar pedagógicamente. Y yo estaba convencido de eso, y entonces no alcanzó el dinero, hicimos un galerón bastante inhóspito, pero tenía la idea de ser un salón único, nada más con mamparas, y ahí a trabajar todo el mundo. Fracaso absoluto. Los profesores no iban, y entonces se dedicaban a jugar fútbol los alumnos. En lugar de dar diseño, daban matemáticas y no se oía nada. No. Fue una experiencia verdaderamente tristísima. Hice muchos seminarios antes de irme, 1 o 2, y no sirvieron. De plano fue una tristeza esa. Fue evolucionando eso. Luego, 30 años después, me dieron oportunidad de que lo rehiciera, y entonces, contra todo mi dolor, pues en lugar de estar integrado, les puse vidrios para que por lo menos ya no hiciera eso, y les puse unas partes centrales para impedir el fútbol, y con eso ayudó bastante. Pero creo que todavía nos hace falta la conciencia de los profesores de que el trabajo en talleres lo que es indispensable. Y bueno, ya me pasé otro minuto. Pues muchas gracias.